La organización Médicos Sin Fronteras denunció en las últimas semanas la intensificación de la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza y los más recientes asesinatos de sus compañeros Omar Hayek y Abdel El Hamed en Gaza. Todos ellos son ya 15 los miembros de la ONG que Israel mató desde el inicio de su ofensiva en la Franja de Gaza, según denuncia la organización. El ataque tuvo lugar en una calle de Deir al-Balá, aun cuando el personal llevaba chalecos que los identificaban claramente. Y para analizarlo hablamos hoy con José Luis Michelena, quien es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Bienvenido y gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por el espacio. A usted, pues, ¿quiénes eran para poder entrar en contexto, en concreto, Omar Hayek y Abed El Hamed Karadaya, y qué estaban haciendo en el momento de su asesinato? Claro que sí, Omar y Abed eran dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras que llevaban ya años trabajando con la organización. Hay que decir que Médicos Sin Fronteras ha estado presente en los territorios palestinos desde 1998 y Omar y Abed estaban en el área de rehabilitación. Omar, por ejemplo, era una de las personas que daba terapia de rehabilitación para las personas que sufrían distintas heridas, ya sea por los ataques que se daban y las confrontaciones que se daban en años anteriores en Gaza, que resultaban en muchas heridas, sobre todo de las piernas para los jóvenes, que aventaban piedras y recibían disparos. Y Abed era una persona que por muchos años trabajó en el desarrollo de hecho, de prótesis y de otros implementos para curar las quemaduras. Y obviamente pues ayudar a las personas a recuperar cierto nivel de movilidad con prótesis 3D. Ese fue uno de los pioneros en el desarrollo de prótesis en 3D, a partir de impresión en 3D. Y bueno, pues obviamente estamos muy tristes porque pues como mencionaba ya, es el 14 y el 15 compañero que fallece en este tipo de ataques. Omar y Abed estaban esperando el autobús para ir al trabajo. Y ya llevaban su chaleco, que es un chaleco que está debidamente identificado, y desgraciadamente pues fueron alcanzados junto con otras personas en una calle en la esquina mientras esperaban el autobús para ir al trabajo. Con lo cual pues se demuestra que Gaza, aunque era en una zona supuestamente denominada como segura, pues no hay un lugar seguro en todo Gaza y desgraciadamente pues resultaron afectados y fallecieron por este ataque. Con 15 compañeros ya que han muerto en Gaza, ¿ustedes podrían decir de alguna manera que ven quizá una política explícita para declarar objetivos militares a los miembros de su ONG de Médicos Sin Fronteras? No se puede decir así. Lo que sí ha sucedido es que los hospitales y los centros de salud no han sido conservados en su estatus de áreas protegidas cruciales, hay que decir, como lo establece el derecho internacional humanitario. No consideramos que haya sido necesariamente un ataque contra Médicos Sin Fronteras, pero sí contra la población civil, ¿no? En este caso eran dos civiles que estaban parados junto con otras personas esperando, pues sí, un autobús, un transporte para ir al trabajo, ¿no? Lo que sí es que muchos hospitales y nosotros hemos tenido que evacuar zonas y clínicas que hemos instalado 20 veces en estos 2 años, con lo cual pues las autoridades israelíes no han respetado pues la protección de la que gozan los hospitales en una zona de conflicto, que además pues se tiene que considerar los efectos a largo plazo que tiene destruir un hospital, ¿no? Y eso pues obviamente es muy preocupante y muy indignante porque en todo conflicto, tanto los hospitales como las instalaciones de otro tipo, las de potabilización de agua, las escuelas, etcétera, deben estar protegidas y así lo indica el derecho internacional humanitario. José Luis, y para poder conocer un poco más su labor, ¿cómo opera eh, Médicos Sin Frontera dentro de Gaza? ¿Hay personal quizá local y o también extranjero? Exactamente. La mayoría son locales y hay que decir, como mencionaba, que llevamos muchos años trabajando, décadas, Ujú, en la ujú. Franja de Gaza. Y en este momento contamos con aproximadamente 1,200 miembros del personal, de los cuales menos de 50 son internacionales, ¿no? Esto tiene que ver con la complejidad que ingresarlos a la Franja de Gaza en este momento y luego pues sacarlos y además obviamente para no someterlos a un riesgo innecesario, pero la mayoría del personal, un personal local que tiene distintas especialidades. Hay que decir que en estos años
Gaza desarrolló personal altamente calificado, incluyendo médicos de muy alto nivel. Muchos de ellos, pues sí, desgraciadamente han resultado afectados o sus familias. Y también otro tipo de personal, como es el caso de Omar y de Abed, que trabajaba en otras áreas de digamos, de nuestro equipo, proveyendo este tipo de servicios pues, más especializados o trabajando como conductores, como ingenieros de comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es un conjunto de más de 1,200 personas y en este momento trabajamos en aproximadamente 10 puntos distintos de la Franja de Gaza, aunque recientemente tuvimos que dejar la ciudad de Gaza, porque como sabemos, el ejército israelí ha desplegado una ofensiva terrestre sobre Ciudad de Gaza que puso a las 2 clínicas que teníamos ahí en una situación de riesgo extremo y tuvimos que tomar la difícil decisión de retirarnos hacia el sur y centro de la Franja de Gaza para no exponer a nuestros compañeros. Ya se cumplen 2 años del inicio de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Estamos hablando de más de 67,000 gazatíes muertos, pero también 460 entre ellos por cuestiones de hambre, es decir, por inanición. ¿Cuáles son algunos de los reportes, si nos puede compartir, que le hacen llegar sobre el terreno acerca de la situación humanitaria que se vive en el devastado enclave palestino? Claro, la situación es muy desesperada porque abarca todos los ángulos. Por un lado, efectivamente tenemos estos casos de malnutrición y incluso de muerte por hambre. Médicos Sin Fronteras trata casos de malnutrición, sobre todo a nivel hospitalario cuando es posible, y si no, ofrece soporte de alimentación terapéutica para prevenir que estos casos progresen, pero también obviamente ofrecemos atención a todas estas personas heridas por los bombardeos, por los disparos. Tenemos 2 clínicas, 2 hospitales de campaña en la que tratamos pues heridas de guerra, digamos, a nivel quirúrgico, y luego también pues todo el servicio para atender a todas las personas que padecen enfermedades crónicas. Hay que recordar que el sistema de salud en Gaza está completamente diezmado. Menos de la mitad de los hospitales continúan funcionando y parcialmente, y entonces hay mucho tipo de atención que se requiere para partos, para personas con diabetes, con hipertensión, con necesidad de diálisis, que han pues obviamente enfrentado la carencia de esto, ¿no? Y por otro lado, también Médicos Sin Fronteras trabaja en la distribución de agua potable y las labores de agua y saneamiento para estos campamentos hacinados. Sin embargo, pues como sabemos, falta comida, falta agua, falta cualquier tipo de insumo, hasta jabón, etcétera. Y bueno, pues obviamente la gente está viviendo en estos campos hacinados, en condiciones muy precarias. En este momento es verano, pero nos preocupa la llegada del invierno y Sí. obviamente con la certeza de que ningún lugar es seguro. Entonces es una situación, el cuadro es verdaderamente desastroso, ¿no? Justamente como usted mencionaba, José Luis, en septiembre Médicos Sin Fronteras anunció que suspendía sus actividades en concreto en Ciudad de Gaza, la urbe más grande de la Franja de Gaza y que además hasta hace poco estaba habitada por más de 800,000 gazatíes, es decir, casi la mitad de la población total de Gaza, de este enclave palestino. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es en particular la situación de Ciudad de Gaza, tanto como para que ustedes hayan tenido que dejar de operar, por lo menos temporalmente ahí? Claro, la situación era muy grave porque los tanques ya estaban a menos de 800 metros de nuestras clínicas y bueno, pues sabiendo que el ejército israelí en todos estos meses no ha respetado los espacios médicos, pues era una situación de riesgo muy seria para nuestros equipos y tuvimos que tomar esta difícil decisión. Apoyamos un par de hospitales en Ciudad de Gaza a los cuales pues les donamos el suministro que teníamos en nuestras bodegas y el combustible. Hay que decir que el Hospital Al-Helú es un hospital que tiene una maternidad con incubadoras, al que estamos apoyando ahora a distancia, pero que veníamos apoyando, y era muy importante donarles el combustible para que pudieran seguir funcionando las incubadoras. Pero bueno, obviamente toda esta decisión pues tiene una trascendencia muy grande porque las personas que no han podido salir porque están enfermas, porque no tienen medios para pagar la transportación al sur o Ujú. porque están heridas, pues decidieron o no pueden quedarse más que en Gaza, en Ciudad de Gaza, y pues se quedaron atrapadas en este ambiente de ofensiva terrestre por las calles y ya no tienen un lugar a
a dónde llegar y desgraciadamente, por ejemplo, este hospital de Al-Helou sufrió un ataque que incluso afectó esa maternidad, un bombardeo que afectó la maternidad. Entonces es una situación sumamente desesperada y ojalá las condiciones se restablezcan para que podamos volver. No será la primera vez que tenemos que dejar Gaza y volver a entrar, pero pues todos estos movimientos y esta falta de respeto de los espacios médicos implican un esfuerzo doble o triple para poder pues restablecer una vez que la situación de seguridad se estabiliza. Claro. Bueno, y también quisiéramos hablar acerca de que Donald Trump, si bien recuerda usted, y ya lo decíamos aquí, pidió a Israel cesar los ataques contra la Franja de Gaza en pro de las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto hoy, el tercer día, ya decíamos. Sus equipos en terreno han visto por lo menos una disminución de estos ataques y por ende de las muertes en el enclave palestino. Hasta donde tengo entendido, no, porque se siguen dando ataques en distintos puntos y de distinta naturaleza y nuestras clínicas siguen atendiendo heridos. Y hay que decir que además todos estos heridos son heridos muy serios que requieren incluso a veces 2 o más cirugías, por ejemplo, y procesos de rehabilitación o procesos de curación de las heridas, para lo cual, por cierto, tenemos incluso poca gasa estéril, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues se trata de una atención que va a llevar años y obviamente pues esperamos que se dé ese alto al fuego que hemos, hay que decir, solicitado desde el día 1 de que comenzó esta situación. Y obviamente la protección de los espacios médicos y la posibilidad de que la gente se pueda mover libremente para alcanzar las estructuras de salud y que nosotros, los equipos médicos, nos podamos también mover libremente para poder alcanzar a todas las personas que necesitan algún tipo de atención. Finalmente, quisiera decirle, en caso de lograrse un acuerdo y con ello la entrada de ayuda humanitaria, ¿cuáles son esos insumos o esas necesidades prioritarias, la ayuda prioritaria para los gazatíes? Brevemente, por favor. Claro que sí, pues básicamente tiene que entrar de todo, pero desde una perspectiva médica tiene que entrar suministros, medicamentos, equipo médico, mucho ha sido destruido, máquinas de diálisis, incubadoras, monitores médicos. Como hemos visto en imágenes, en algunas ocasiones el ejército israelí ha entrado a los hospitales y destruido todo. Y entonces hay una necesidad de reconstruir todo el sistema de salud que implica llevar de todo, ¿no? Y obviamente para la población pues se requiere combustible para potabilizar el agua y restablecer un abasto de agua suficiente y alimentación, entre muchas otras cosas del día a día que necesita la gente y que en este momento están muy caras o que simplemente no hay. Entonces es una reconstrucción total que debo decir, va a llevar años de reconstrucción en todos sentidos. Claro que sí, como bien lo dijo usted en un inicio, en una situación catastrófica se necesita de todo. Le agradecemos muchísimo por la comunicación a José Luis Michelena y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también. Vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.